Felipe, quiero darle la bienvenida a la casa de Blue Radio a un escritor por quien yo siento una admiración especial. En realidad es un escritor e historiador. Era mi profesor de historia virtual. El maestro Juan Esteban Constaín, el hombre del libro de Álvaro Gómez, el hombre de Calcho, el hombre de Jueves, ¿cómo se llamaba Jueves? El hombre que no fue Jueves se llamaba, ¿no? Así es. Juan Esteban, buenos días. Buenos días, Néstor, y a todos sus oyentes y a todos sus contertulios esta mañana. Juan Esteban Constaín es un muy reconocido periodista, escritor, columnista, historiador. Yo creo que es uno de los hombres más importantes en las letras hoy en Colombia. Y fuera de todo, Felipe es muy joven, que a mí es lo que más me sorprende, aunque me parece siempre que es un señor más viejito en cuerpo de joven. Esto es lo que yo veo por fuera. Juan Esteban, vamos a comenzar nuevo programa en Blue Radio, ¿cierto? Sí. Se va a llamar Calamares en su tinta. Así es. Debuta este domingo. Exactamente. ¿Cómo va a ser Calamares en su tinta, Juan Esteban? Bueno, es un espacio, como digo yo ahí, para que hablemos de historia y de historias, de libros, de tiempos pasados y de personajes raros y curiosos. De hecho, la idea original tiene que ver con esa figura de los personajes raros y curiosos, porque cuando empezó la pandemia, a mí se me ocurrió hacer como un canal de YouTube que luego abandoné, en el que dejé colgados 4 episodios que eran como 4 charlas, 4 conversaciones imaginarias con quienes llegaran ahí para convocar unos temas históricos y literarios. Y a partir de ese intento medio fallido, pues surgió esta posibilidad y esta idea y este proyecto de encontrarnos todos los domingos a las 12 del día en Blue Radio, en esto que se va a llamar Calamares en su tinta. A mí me parece una oportunidad maravillosa. A diferencia de su columna en El Tiempo, usted en El Tiempo opina de política, echa cuentos, habla a veces de historia, de temas imprevistos. ¿Calamares en su tinta va a ser más de temas de historia? Sí, el núcleo está en la historia, como planteando también un puente y un vínculo entre el pasado y el presente, porque está muy claro que es en el pasado donde están las claves de lo que somos. Y vamos escogiendo domingo a domingo, aunque luego eso queda alojado en Boombox, que es la plataforma de podcast. Eso es muy importante, Felipe, decirlo. Es programa de radio, claro, que después va a ser podcast. Exacto. Claro. Entonces eso quiere decir va a estar disponible a la gente que ya está metida, por ejemplo, en Boombox, ¿no? De acuerdo. Es lo contrario de lo que ha pasado, que todo el mundo empezó a hacer podcast en vez de radio. Yo voy a hacer lo contrario, voy a hacer radio y eso luego va a desembocar en ese podcast que queda allí. Y como le decía, cada domingo voy a tener un tema en concreto de la historia y a partir de ahí pues vamos abriendo todos los caminos como para suscitar reflexiones y en realidad lo que decía antes, un diálogo y una conversación con quienes lleguen a esa especie de tertulia. Deme un ejemplo o en qué clase de temas está pensando, Juan Esteban. Pues empezamos este domingo con los 90 años de la llegada del nazismo al poder en Alemania, una conmemoración sombría y tenebrosa, que es un tema pues que se ha explorado muchísimo, es casi un lugar común y una obsesión desde el esoterismo, desde la historia militar, pero voy a tratar de entender un poco las raíces y las causas de por qué se dio esa irrupción brutal del totalitarismo en Alemania primero, luego haremos algo sobre los 100 años de la llegada de Mussolini al poder en Italia. Vamos a hacer un tema que a mí me apasiona y es una reivindicación de Maquiavelo, pero además contando los días que el pobre Maquiavelo estuvo encerrado
cuando llegó la peste a Florencia en 1523 y le tocó una cuarentena como a nosotros, que era algo que antes nos parecía imposible y lejano. A mí el tema de Maquiavelo, usted sabe que me encanta, todo lo que sale después del Renacimiento, pero déjeme detenerme un poquito en el nazismo, 90 años, de Hitler y de esas primeras no, pero esas grandes demagogias del siglo XX. ¿Eso es con comparación a bordo? ¿Eso es lo que pasó hace 90 años más lo que estamos viendo hoy? Sí, porque ahora la premisa no es que la historia se repita, que es una idea que tiene mucha gente y yo creo que es una idea equivocada. La historia no se repite, en el mejor de los casos se reproduce, pero sí hay unos elementos que nos permiten vernos en ese espejo. Hay una crisis de la cultura democrática y del orden constitucional, y hace 100 años vino el cataclismo de la Primera Guerra Mundial y luego una pandemia que fue casi tan letal como la guerra. La gripe española. La gripe española. Entonces, como que las democracias desde el liberalismo no pudieron darle respuesta a la gente que necesitaba. Era pues la voz contundente y rotunda de unos demagogos que además tenían que enfrentársele al triunfo de la revolución comunista, de la revolución bolchevique. Entonces yo sí creo que lo que ocurrió hace 100 años y hace 90 años en Europa es un buen espejo para que pensemos el destino y la suerte de la democracia en nuestro tiempo. Sí, Juan Esteban, ¿a qué horas es el programa el domingo y obviamente qué duración tiene? Pues es a las 12 del día, 12 del mediodía, como se decía antes, justo antes del almuerzo, querido Felipe, o puede ser incluso durante el almuerzo, yo sé que usted es tempranero, y dura 50 minutos, los 50 minutos de rigor. Ahí yo cojo un tema y, como decía el cura, hermanos en nuestro Señor, nos vamos por ese despeñadero. ¿Usted le mete libreto a lo que va a decir o más o menos en voz confío? En voz confío, pero descubrí, Néstor, que es importante tener un guión, que es algo que yo, por ejemplo, en mis charlas no planteo de forma tan evidente, pero justo por eso el primer intento que hice, el primer piloto, era a troche y moche, como se dice, improvisando completamente, y me di cuenta de que hay que llevar el cronómetro muy bien para que las riendas de la narración pues no se salga eso de cauce. Entonces tengo un guión que pongo ahí en una pantalla al frente, 3 o 4 ideas que escribo en WhatsApp, y eso me sirve como para que no llegue al minuto 49 y se dé cuenta que le falta todavía por decir la mitad. Exactamente, que ese es el gran peligro y también la gran delicia, pasar algún día y también esa es la gracia. Sí, de esa pandemia, de las clases que tomamos, bueno, yo creo que muchos, ¿no? En ese momento encerrados, buscando qué hacer, buscando cómo sacarle el provecho. De esa pandemia es un poquito hijito aquí Calamares en su tinto. Totalmente. ¿Cierto? Sí, porque además en la pandemia descubrimos, como ocurrió siempre en la historia, que las plagas, las pestes, terminan llevando a la gente a una necesidad desaforada por el refugio y el consuelo de las historias y de la historia. Siempre hay como una explosión y un gran florecimiento de la literatura y de la narrativa cuando sobrevienen estas catástrofes. Y Calamares en su tinta, pues viene de allí. Quería hacer la referencia a esas clases, Juan Esteban, porque siempre he tenido la inquietud de esa interlocución con quienes tomaron clases de historia, que no es usual, ¿no? Los profesores suelen llegar a clase y echarse un carretazo y no escuchar sino lo que ellos mismos dicen. ¿Qué lección le dejó a usted esa interlocución con un poquito los estudiantes improvisados de la época? ¿Cuáles son los intereses? ¿En dónde están los objetivos? Bueno, primero, como la reivindicación más bien de eso, del diálogo y de la historia como un pretexto magnífico para hacer nuevos amigos y para que la gente pueda paliar
sus angustias del presente con ese espejo del pasado. Me gustó mucho porque estábamos en una circunstancia límite, que además nunca imaginamos que fuéramos a vivir. Cuando a uno le hablaban de las pestes, de los confinamientos, era como algo superado de un pasado remoto, y resulta que caímos en un escenario medieval, todos en la casa, y la gente quería hablar y quería exorcizar como todos sus miedos, y la historia fue un pretexto maravilloso para eso. Entonces me dejó esa lección conmovedora. Además, repito, de grandes amigos que aparecieron allí y que conservo todavía. Sí, me consta. Juan Esteban, ¿qué le interesa a la gente? ¿Cuál es la época que más le interesa? Si usted dice, ok, se me va a salir el profesor de historia que usted tiene ahí, ¿cierto? Usted es un escritor, pero también es un profesor de historia evidente. ¿Cuál es el periodo de la historia que dice usted es el que más le atrae a la gente en Colombia? Bueno, a la gente le gusta mucho ese surgimiento del totalitarismo hace 100 años. No sé realmente la causa, pero el tema del nazismo, el tema del fascismo, cuando yo he escrito textos en el periódico, en El Tiempo, a la gente eso le interesa mucho, pero sí hay una gran avidez por el pasado, por el Renacimiento. Hay un tema en el que me voy a meter, que es la historia de la Biblia. La historia de los libros que constituyen la Biblia, y aunque creemos que estamos en una sociedad muy secular y racional, los temas religiosos a todo el mundo le fascinan. Entonces por ahí iremos encontrando las rutas para que haya temas que nos gusten y nos interesen a todos. O sea, esto va desde la Biblia, padre. O sea, nada más. Mire usted, con sus orígenes. Qué chévere. De la Biblia hasta el siglo XX. Fabuloso. Maestro Juan Esteban, hoy está muy de moda hacer literatura, de la literatura. Hoy está muy de moda de contarnos de personajes y historias. ¿Habrá de eso también en el programa? Sí, porque yo creo que hay una gran pasión narrativa y novelesca en torno al pasado, en torno a la historia. Fíjese usted, padre, que uno de los géneros que más se consumen es el de la literatura y la ficción históricas, porque a mucha gente le interesan ciertos aspectos del pasado y quiere llegar a ellos por la vía amable y profunda del arte y de la literatura, y no siempre pues por el camino un poco más riguroso y acartonado, aunque no siempre es así, de la historia. De suerte que a veces hablaremos de personajes raros y curiosos cuya vida es en realidad como una novela y hasta un novelón apasionante. ¿Por dónde va a comenzar el tema del Renacimiento, Juan Esteban? Dice que va a comenzar por allí. El Renacimiento es una época maravillosa, fascinante, que tiene unos puntos que nos definen mucho como somos hoy, como sociedad. Hay muchos puntos que son fundamentales. ¿Por dónde arranca Calamares en su tinta sobre el Renacimiento? Pues lo que le decía ahora, Ricardo, voy a empezar con una gran reivindicación del pobre y buen Maquiavelo, cuyo nombre quedó asociado para siempre con la maldad, con lo que ahora el parlamentario conservador llamaba a los políticos triquiñuelos, sí. Y resulta que Maquiavelo era un trucuñuelos. Yo no le entendí si él dijo trucuñuelos o trucuñeros. No, yo creo que era lo primero, pero sí. Es una palabra... Me suena también lo de trucuñeros. Vamos a meterla en el diccionario de colombianismos, y creo que Maquiavelo se merece un gran homenaje porque era un señor decoroso, decente y un gran analista del poder, y cuando uno lo lee es como estar en una sesión, usted que conoce tanto de eso, Ricardo, es como ir hoy a una sesión del Congreso, cambiando lo que haya que cambiar, pues porque entre César Borgia y los trucuñuelos, prefiero a César Borgia. Mejorando lo presente. 8 de la mañana, 39 minutos, el maestro Juan Esteban Constaín, que arranca este domingo a mediodía, a las 12 del mediodía, su nuevo programa aquí en Blue Radio. Una pregunta final. Señor Felipe. ¿Para cuándo la historia de la biblioteca del doctor Álvaro Gómez Hurtado? Porque a mí me parece apasionante, y es cómo usted llegó a ser el poseedor de la biblioteca del doctor Gómez, y qué hay allí, qué leía el doctor Gómez. ¿Para cuándo esa historia? Tengo que contarla algún día. Yo me gané ese tesoro, ese fue el baloto que me tocó en la vida, porque me hice amigo
de doña Margarita Escobar de Gómez, la viuda de Álvaro Gómez Hurtado, y ella tuvo la generosidad de regalarme lo que quisiera de semejante prodigio, que además son libros todos anotados de puño y letra por Álvaro Gómez, que era un gran lector. Pero quiero contarle una anécdota de ese regalo, si se puede, claro, y de esa biblioteca, querido Felipe, y es que el último libro que yo cogí de esa biblioteca, ya cuando doña Margarita se iba del apartamento en el que estaba y se estaba trasteando, me dijo: por agüero, coja un libro de una caja que hay allí. Y yo, a ciegas, metí la mano, cogí un libro, no vi qué era, me lo llevé para mi casa, y cuando llegué lo abrí y me di cuenta de que era una joya, la primera edición de un libro de Sergio Arboleda que se llama La República en la América Española. Una primera edición hecha en Popayán en el siglo XIX, un tesoro. Pero lo increíble es que vi que tenía una inscripción manuscrita en la portada. Pues era un regalo que mi bisabuelo le hacía a Laureano Gómez en 1950. ¿Su bisabuelo? Mi bisabuelo, que era un señor historiador que se llamaba Arcesio Aragón, sí, era amigo de los Gómez, cosa que yo no supe sino allí. Y en 1950 le mandó a Laureano Gómez un libro con una dedicatoria que la firmaba. Ese libro estuvo en la biblioteca de los Gómez, en la biblioteca de Álvaro Gómez, y el último libro al azar que yo cogí de esa biblioteca, me lo llevo para mi casa, y cuando lo abro, tiene una inscripción de mi bisabuelo para... ¿Cuántos años tenía usted, Juan Esteban, cuando mataron a Álvaro Gómez? Yo tenía 16 años. Que ahí arranca el libro. Creo recordar que el libro arranca diciendo cómo fue para un muchachito en Popayán recibir la noticia sobre el asesinato de un señor bogotano de quien no tenía mayor noticia, pues. Sí, yo empiezo el libro también en el 86, en esa campaña, porque mi familia era muy liberal, a veces digo que demasiado liberal para mi gusto. Pero su familia no me está contando que era conservadora, su abuelo no era conservador. Mi bisabuelo era conservador, pero después se volvieron liberales, y yo creo que hicieron muy bien. Trucuñuelos. Y mi abuela, cuando Álvaro Gómez salía en la televisión, mi abuela, muy liberal, decía: lástima que este señor sea tan inteligente. Y yo, pues a los 8 o 9 años no entendía esa paradoja, porque lo decía como un lamento, en vez de que fuera una virtud. Y entonces se volvió como un personaje al que yo le seguí el rastro siempre, pero como todos los jóvenes de mi generación, o todos los muchachos en esa época de mi generación, un personaje del paisaje nacional, muy histriónico. Me acuerdo de un programa en el que vi a Álvaro Gómez, que era Saúl en la olla, y Álvaro Gómez cocinando hígado encebollado, porque él decía que tenía unos atributos nutricionales excepcionales ese plato, y se lanzó a una conferencia sobre la historia del hígado encebollado. Yo estaba capando clase ese día, me acuerdo perfecto que era algo que hacía mucho, y yo quedé deslumbrado, tenía como 14 años. Entonces luego vino el asesinato. Con Álvaro Gómez, no con el hígado encebollado. Sí, y con Álvaro y con Saúl, debo decir. ¿Usted es conservador? No, realmente, pues esas categorías yo creo que hoy son un poco anacrónicas. Tengo algunos rasgos conservadores que no tienen nada que ver con eso que aquí se llama el Partido Conservador. Sí me gusta como cierta poética vinculada con la cultura literaria de ese mundo. Algunos autores, pienso en Chesterton, sobre el que escribí una novela. Sí, claro. Pienso no sé, en Chateaubriand, pero también en la vida diaria pues me siento muy, muy liberal y a veces hasta anárquico. Entonces, pues si me definen como conservador no me avergüenzo, salvo que me metan con el Partido Conservador Colombiano. Con los trucuñuelos. Con los trucuñuelos. Sí, digo porque siempre me llamó la atención el hecho de que cuando usted publicó la novela, que era más joven que hoy, eso fue hace como, la novela no, la biografía que usted dice que no es biografía de Álvaro Gómez Hurtado. Sí. Casi que estaba mal visto hacerle vía apología, vía biografía, un homenaje a Álvaro Gómez Hurtado en esta época de ligerezas intelectuales. Sí, es algo que me costó mucho
Y es una de las razones también por las que escribí el libro, porque yo luego me encontré con Álvaro Gómez como pensador. Él tiene un libro descomunal que se llama La Revolución en América, y me parece que pertenece él a esa generación de unos políticos colombianos que no veían la disociación entre la política y la cultura, que era gente muy ilustrada y que hizo de la ilustración como una de las formas del liderazgo político, y a mí me deslumbró Álvaro Gómez, y cuando yo decía que lo admiraba, siempre veía ahí como una reacción incómoda o enfurecida, y entonces pues recordé un poco esa leyenda negra de mi abuela diciendo lástima que este señor sea tan inteligente, y me lancé a escribir este libro que es como la explicación de la figura y el pensamiento de Álvaro Gómez, que además atraviesa todo el siglo XX colombiano. Uno, asomándose a esa biografía, entiende una cantidad de fenómenos que ocurrieron acá, entre ellos el de la violencia, que fue una guerra civil no declarada, que instigaron todos allí, liberales y conservadores, y que luego, pues, en un ejercicio histórico como innoble, muchos les atribuyeron solo a Laureano y Álvaro Gómez que sí fueron radicales, que sí llegaron a ser muy violentos y que instigaron en un momento dado el radicalismo y el sectarismo, pero esa era una cultura que todos allí compartieron, y fue una tragedia que todos atizaron y solo quedaron unos pocos como responsables. En la mancha de la historia cayó solo en la mitad. Así es. Paola, la última pregunta para Juan Esteban. Bueno, pues sobre eso le quiero preguntar, porque me parece interesante. ¿Cómo hace usted para tomar distancia a la hora de escribir una biografía como, por ejemplo, la de Álvaro Gómez, cuando le acaban de regalar toda una biblioteca y de alguna manera el corazón queda comprometido ahí con ese obsequio? ¿Cómo toma usted distancia para que sea una biografía que efectivamente refleje lo que pasó? Gracias, Paola. Pues por eso el género que escogí para escribir ese libro es el de un ensayo histórico y literario que pone por delante la condición personalísima y subjetiva desde la cual uno habla y escribe. Yo no aspiraba en ese libro a la objetividad, que es algo en lo que no creo, pero tampoco aspiraba a tomar distancia. Por el contrario, escribí el libro porque no tengo distancia, pero me parece que al mismo tiempo uno debe ser leal con la historia y contar las cosas como cree que fueron. Y entonces yo quería tipificar un poco a Álvaro Gómez como uno de los responsables de esa guerra civil no declarada, que fue la violencia con mayúsculas, y quería ver su evolución desde esa juventud tan radical hacia un personaje realmente universal que hizo de la tolerancia su bandera y que llegó hasta la Constitución de 1991 como su gran artífice en una coalición con quienes lo habían secuestrado en la víspera, con el M-19. Entonces, siempre me ha llamado la atención que le enrostran a Álvaro Gómez el sectarismo y la intemperancia, muchos de quienes son incapaces de ver en él esos rasgos que llegan a ser a veces hasta más liberales de los que tanto lo criticaron en vida. Y yo quería contar eso, pero desde un ensayo personal, subjetivo, y eso es lo que está en el libro y lo digo desde el principio. Bueno, paradójicamente hoy lo citan todavía todos, izquierda y derecha, cuando hablan de frases o de sellos memorables en la política de Álvaro Gómez. Ese tema del acuerdo sobre lo fundamental y una cantidad de cosas lo cita hoy la izquierda, ¿no? Así que Álvaro Gómez termina su vida muy diferente a como fue la juventud. Pues muchísimo. Lo invocan todo el tiempo. En las campañas siempre se habla del acuerdo sobre lo fundamental, que yo creo que es algo que sigue estando vigente, pero es que cuando a él lo secuestra el M-19, Néstor, que entre otras quien estaba custodiándolo era Oti Patiño, precisamente, y tuvieron un diálogo político e histórico muy interesante, y los guerrilleros que lo custodiaban se enamoraron de Gómez, entre otras, porque tenían que hacer una foto, que era una prueba de supervivencia, y él estaba en Bogotá, y tenían que crear como el escenario
ficticio de la Tierra Caliente para despistar a las fuerzas de seguridad del Estado, y cuando Gómez vio la escenografía les dijo, nadie nos va a creer que estamos en Tierra Caliente. Entonces él mismo se puso a organizar la escenografía para la foto que le tomaron y después les daba clase de historia a los secuestradores, y existe el mito de que cuando lo dejaron y lo liberaron en un restaurante en el norte bogotano, una de las guerrilleras le dijo, doctor, que vuelva. Bueno, como se dan cuenta, Juan Esteban Costaín es fundamentalmente un gran contador de historias. Y eso es lo que hace un historiador, eso es lo que hace un columnista, eso es lo que hace un escritor. Y vamos a escuchar esas historias a partir de este domingo en un programa que se llama Calamares en su tinta, aquí en la frecuencia de Blue Radio, en plataformas y en formato de podcast. Mucha suerte, Juan Esteban, me alegra tenerlo en esta casa. Néstor, mil gracias por la generosidad, siempre por la invitación. Felipe, Conchi, Ricardo, todos, mil gracias por la compañía, y nos veremos los domingos a las 12 en Calamares en su tinta. Blue, la alternativa.